familiar. El sistema de crianza con objetivo claro es un programa de reeducación familiar que consta de tres partes. O sea, es como una estructura que tiene tres partes. El sistema de crianza con objetivo claro es una estructura que consta de tres partes. ¿Cuál es la número uno? Definir un objetivo de crianza. Juana, hay que saber hacia dónde vamos, tener una dirección clara. En tu caso, Juana, entonces, un objetivo claro. ¿Cómo voy a criar a mi hijo? ¿Para qué voy a criar a mi hijo? ¿Con qué intención? ¿Qué quiero yo para mi hijo? Entonces, ¿cuál es la gran pregunta, Juana? Y quiero que te acuestes durante varios días antes de dormir, justo antes de dormir, y te hagas las tres preguntas que te voy a hacer a continuación. Esta es la primera. ¿Qué hacer con tu hijo? Esa es una pregunta que todo padre, toda madre debe hacerse respecto a sus hijos. ¿Qué hacer con tu hijo? La respuesta, Juana, la respuesta es cuidar la autoestima de tu hijo. Cuando se cuida la autoestima de un chico, cuando cuidamos la autoestima de nuestros hijos, le enseñamos a conocerse, le enseñamos a aceptarse y le enseñamos a que se valore. Esos son los tres componentes de la autoestima. Conocerte, aceptarte y valorarte. Cuando una persona se conoce, entonces se puede aceptarse, y cuando se conoce y se acepta, entonces puede valorarse, tasarse, darse un valor. Cuando uno sabe cuánto vale, entonces sale al mundo empoderado porque sabe lo que se merece. Y esa entonces es la responsabilidad fundamental de un padre y una madre. Entonces, objetivo, objetivo de crianza. ¿Qué hacer con mi hijo? La respuesta, cuidar la autoestima de tu hijo. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr ese objetivo? ¿Ah? Si ya definí hacia dónde voy, ahora, ¿cómo me dirijo hacia ese sitio a donde voy? Quiero educar a mi hijo con autoestima sana. ¿Cómo lo hago? La segunda parte de la estructura del sistema de crianza con objetivo claro. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con un método efectivo, con un método efectivo. ¿Cuál es este método, Juana? Allí está en el recuadro. El método es de observación. Observar el comportamiento de tu hijo y atender sus necesidades. Escucha bien, presta mucha atención, Juana. Esta es la médula, este es el aspecto crucial de mi sistema. Observar el comportamiento de tu hijo y atender sus necesidades. No es reaccionar ante el comportamiento de tu hijo, no, es observar el comportamiento y en vez de reaccionar contra ese comportamiento, atacar ese comportamiento, no, es observo el comportamiento de mi hijo y atiendo sus necesidades. Pasemos a la tercera parte del sistema. Una tercera pregunta. Está bien, ya sé que hay un método. El cómo hacerlo ya está claro para mí. ¿Cómo hacerlo? Observando el comportamiento de mi hijo y atendiendo sus necesidades. Y le agrego a este sistema una tercera parte que es una especie de sistema de auditoría para que te revises a ti misma, para que el padre y la madre se haga un proceso de autoexamen. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? Un sistema con un sistema de autocontrol para los padres, para que tú te autocontroles y revises tu conducta y tu comportamiento, Juana.
Ese sistema de autocontrol fundamentalmente y básicamente tiene tres partes. Primero, cambiar la forma de pensar. Te voy a enseñar a cambiar la forma de pensar. Segundo, cambio de hábitos. Tercero, mejorar la comunicación. Y esto se basa fundamentalmente en un esquema de un principio de control. ¿Controlar qué? Controlar el amor. Muchas veces el déficit de amor, no darle amor a los hijos, les hace daño. Y en el otro extremo, el exceso de amor, un amor obsesivo, un amor demasiado grande, un amor que más bien lastima y le hace daño a los chicos. Entonces, buscar un punto medio. Entonces, ¿cómo controlar el amor que le doy a mis chicos? Y eso se hace estando alerta. Preguntarse en cada vez que interactúas, cada vez que observas a tu hijo, cada vez que vas a reaccionar, que vas a responder, que vas a dar una respuesta, que vas a hacer algo para él, hacerse una pregunta. ¿Esto que voy a decir, esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ayuda a mi hijo en su autoestima? ¿Ayuda a que él tenga un crecimiento personal sano, armónico? Eso es principio control amor. Es un sistema de autocontrol que te ayuda a evaluar y revisar y corregir tus propios comportamientos. En resumen, te vas a hacer tres preguntas. ¿Qué hacer con mi hijo? Y la respuesta, recuerda, es cuidar la autoestima de mi hijo. ¿Cómo hacerlo? Con un método efectivo. ¿Cuál es ese método? Observar el comportamiento de mi hijo y atender sus necesidades. Tercera pregunta, ¿y cómo lo hago bien? ¿Cómo hacerlo bien? Con un sistema de autocontrol. Es decir, estar alerta y evaluar, observar mis propias conductas, mis propios comportamientos, revisarlas y corregirlas. ¿Para qué? Para aplicar bien el método y poder lograr el objetivo de crianza, que es que mi chico criar a mi hijo con autoestima sana. En conclusión, ¿qué es crianza con objetivo claro? Es un plan educativo de crianza que define un objetivo claro, que cuenta con un método efectivo de crianza y un sistema de autocontrol para los padres. Un resumen más coloquial, crianza con objetivo claro es un plan educativo conformado por tres componentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y un sistema de autocontrol para hacerlo bien. Objetivo, ¿qué hacer? Cuidar la autoestima de tu hijo. Método, ¿cómo hacerlo? Observar el comportamiento de tu hijo y atender sus necesidades. Y tercero, un sistema de autocontrol para los padres que de garantías de cómo hacerlo bien.